Tengo un invitado, es psicólogo, creo que nos puede ayudar en este tema. Entra en el plató Marc Ruiz. Hola, Marc. Bienvenido. Arratsaldeon, ese Mercedes. Marc, primera impresión. ¿Podemos hablar de lo que ha ocurrido en el hospital de Basurto o de lo que dicen ya desde hace tiempo el personal sanitario? Ya llegan en una situación de miedo. ¿Esto por qué ocurre? Pues por múltiples factores, ¿no? Puede ser por muchísimas cosas. En el caso de este chico, pues se ve que había 3 arrestos previos que ya hablan de las condiciones particulares de esta persona, que si no es en el contexto sanitario, iba a ser en otro sitio, en un bar o donde fuera, ¿no? En términos generales, hay una impresión de que hay mucha tensión y que la tensión se traslada a los centros sanitarios. Es cierto, que efectivamente. Es decir, que como pacientes no aguantamos ya o hay excesiva tensión por algo, Marc. Se habla de que el 80% del personal sanitario ha sufrido alguna agresión verbal o física, y sí, normalmente donde más se produce esto puede ser en urgencias. ¿Por qué? Por la tensión que ya puede venir. Las personas vienen con unos estados emocionales intensos, con los familiares, en cuanto ven que algo no les encaja, que no les están atendiendo a tiempo, etcétera. Si ya vengo un poco alterado, pues la gota que colma el vaso es justo... ¿Pero por qué da la impresión, Marc, que antes no ocurría tanto y ahora más? ¿Puede haber factores externos que hagan que esa tensión haya crecido? Te lo hablo contigo directamente, como lo suelo hacer. ¿La crisis tiene algo que ver en esto? Pues muchas veces el tema de los recortes pues puede hacer que haya una mayor saturación, las salas de espera, que es aparte, como decía, en urgencias o en los centros de atención primaria. Otro lugar donde más sucede esto es en todo tipo de salas de espera, ¿no? La espera genera ansia, y esa ansia a veces se traduce en un descontrol de impulsos que puede ser agresividad verbal o física. Para que nos demos cuenta hasta qué punto llega este tema, os voy a poner unos datos. Hemos recopilado unos datos que a continuación lo vais a ver detrás de mí. En el Estado español, el año pasado, se denunciaron 344 agresiones a médicos. En Euskadi fueron 5 las denuncias que han llegado a la vía judicial. Hay otras muchas que no llegan a juicio. Vamos a ver en qué ámbito se produjeron esas agresiones. ¿Lo veis? La mayoría, casi la mitad de las agresiones se dieron en atención primaria, un 48%. La otra mitad se dio en hospitales, un 16%, urgencias hospitalarias, un 10%, urgencias extrahospitalarias y en otros ámbitos. ¿Y cuáles fueron las causas de las agresiones? Pues fijaos, en un 30% de los casos fue por discrepancias en la atención médica. Tiempo en ser atendido, por ejemplo, fue otro de los motivos, en un 12% de los casos. Seguido del hecho de no recetar el medicamento propuesto por el paciente. Bueno, y el resto vemos debido a otras causas. Eso sí, en la gran mayoría de los casos, el 82% no se produjeron lesiones. ¿Qué pasa con las denuncias? En el 66% de los casos se presentó una denuncia. El 27%, en cambio, no lo hizo. Vamos ahora con los últimos datos facilitados por Osakidetza. Os informo, estos datos de los que disponemos son del 2013. Los datos revelan que ese año se registraron 403 denuncias de agresiones por parte de pacientes o familiares de esas agresiones. 124 las padecieron diplomados sanitarios, 112 médicos y 91 auxiliares sanitarios. Además, 8 de cada 10 profesionales de la sanidad aseguran que han padecido una agresión en su lugar de trabajo. 82%, 80%. Es muy alto. Es muy alto, efectivamente. Zarrabetia. Sí, quería decir que evidentemente es un tema que se viene oyendo cada vez más, pero que no es nuevo. Yo personalmente, bueno, pues hace unos años tuve una relación con una enfermera y era oír relativamente habitual, además en ese núcleo de otros, es decir, que puede ir desde que te toquen el culo a que un paciente te muerda porque ha tenido un brote o lo que sea, y que muchas veces se queda en dar parte, no llega a denuncia, ¿no? Y una realidad, o sea, cotidiana que queda ahí, pero que es como una lluvia fina, ¿no? Sí, efectivamente. A mí uno de los porcentajes que me ha llamado la atención es el de porque el paciente no le dan el fármaco que él entiende que le tiene que prescribir el médico. En este sentido, y puede ir en la línea de por qué ha aumentado en los últimos tiempos este tipo de cosas. Ese porcentaje sí que tiene que ver con la actualidad. Quizá hay una sobreinformación en Internet y todo el mundo viene muy leído a los centros sanitarios explicándonos qué tipo de tratamiento... ¿A ti te ha pasado? Pero sí, por supuesto.
supuesto. ¿Qué te pasa? ¿Que es más médico el paciente que el propio médico? Sí, bueno, yo no soy médico, yo soy psicólogo, Bueno, pero efectivamente te pueden explicar cómo tienes que hacer o dejar de hacer tu trabajo, ¿no? En este caso ponía que uno de los motivos de agresión es que se sienta el paciente y le dice: es que yo no estoy de acuerdo con que usted me dé este tratamiento, este fármaco, deme otro que yo le voy a explicar cómo tengo que hacer. Porque al haber tanta información sobre información en Internet, nos encontramos con que la gente viene muy leída y no siempre hace tanto caso al profesional, en este caso, que es lo que tendría que hacer. Bueno, pues es muy curioso, ¿no? Que acaben a tortas, precisamente porque... En las farmacias también está pasando. En las farmacias también, sí, sí. Farmacia no, pero a un centro hospitalario, porque ahí es donde ocurren la mayoría de las agresiones, ha ido Carmele Azcoitia. Interesante el documento que nos tienes que enseñar. Incluso hay gente que ha sido trabajadora que te ha manifestado delante de cámara que le han llamado hasta puta. Un testimonio, la verdad es que sí que nos ha llamado bastante la atención porque nos lo ha contado así directamente, con esas palabras. Ella era Izaskun, 30 años trabajando como hematóloga en Osakidetza, y queríamos preguntarle sobre su vivencia personal en cuanto al tema de agresiones, y nos ha contado un caso que vivió ella en la consulta. Escuchen. Tuve dos altercados. Una en la que llegó a la consulta llamándome de todo, de puta para arriba, y no se quería marchar, y llamé a seguridad. Y cuando ella oyó la palabra seguridad, abrió la puerta y se marchó. O sea, no me llegó a pegar porque era más pequeña que yo no soy grande, pero ella tampoco lo era. Yo creo que estaba un poco demenciada o demenciándose. Siempre hay algo de miedo porque nunca sabes qué te van a hacer, ¿no? Y cuando oyes al lado que pasa lo mismo que te puede pasar a ti, pues estás un poco en tensión, pero en general no pasa nada. ¿Estas situaciones de agresión dónde se ven más? En urgencias. Cuando vienen con problemas X y tienen que esperar un tiempo y a veces pues se enfrentan con el que esté. ¿Y cree que van a más los casos de violencia o de agresiones? Me da la impresión de que sí, o por lo menos se dice que hay más. Antes igual se ocurría igual, pero no se decía. Y ahora pues sale a la luz. Bueno, nos contaba que en su profesión, en sus años como médico, ha tenido que atenerse a todo tipo de situaciones, que en otros casos quizás podía haber preveído que podía haber habido una situación de agresión, como haber atendido a personas que estaban bajo tutela policial. Después de quitarles a las esposas, no ha tenido ningún problema, y en este caso no se esperaba una respuesta de una paciente como esta que nos ha contado, y al final nos dicen que ellos como personal sanitario tienen que atenerse a todo y saber resolver cualquier tipo de situación. Claudio. Marc, siempre pensamos que la persona que es agresiva responde a un perfil concreto. Me da la impresión de que en este tipo de agresiones puede ser cualquier tipo de persona, de colectivo, porque, ¿me entiendes cuando te digo? Siempre identificamos a un colectivo, a una, no sé, a un perfil de gente violenta, pero aquí puede pasar, o sea, el perfil de gente puede ser totalmente heterogéneo. Efectivamente, en el momento en que una persona se encuentra en desacuerdo y, por ejemplo, entre 1000 variables, ha tenido un mal día, puede ser incluso el familiar del paciente en este caso, que puede ser un niño que ve que no le atienden rápidamente, pues no hace falta ser una persona con un descontrol de impulsos a lo largo de la vida, sino que puede haber razones que le sirvan para perder el control. Efectivamente, cualquier persona, ¿no? No se puede justificar ningún tipo de agresión. No se puede justificar. Obviamente. Lo que pasa es que queremos saber los pacientes cómo viven esa situación. Carmele Azcoitia, ¿has hablado con pacientes? Hemos hablado con pacientes y ellos nos dicen que en ningún caso entienden que se pueda llegar a una situación así, que hemos perdido la educación, que si pretendemos que nos traten de manera correcta deberíamos al menos ser educados cuando vamos a un médico. Sí que entienden quizás que en urgencias se vaya con algo más de tensión, y es algo que también compartían otros trabajadores. Hemos hablado con una auxiliar de enfermería y también con una persona de mantenimiento de hospitales, y nos decían que urgencias es el lugar donde más se suelen dar este tipo de situaciones. He trabajado en urgencias y sí que hemos tenido casos en los que vienen agresivos y tal. Bueno, hemos podido controlar la situación, la verdad. Por lo que escucho a compañeros, pues el riesgo es bastante mayor, ya que bueno, la gente suele venir bastante alterada y sí, muchas veces pues, se dan situaciones muy difíciles. ¿Veis esa agresividad en la gente? Sí. Nosotros también nos tenemos que instruir, tenemos que hacernos a la idea esa y saber manejar las situaciones. Nosotros también tenemos nuestros cursillos para ese tipo de situaciones. Hoy en día yo creo que tenemos mucha agresividad, pero todo el mundo, no los chavales, ¿eh?
El proceso de enfermar es un proceso complicado, genera angustia, genera malestar y a la violencia que tenemos en general, si le añades un ambiente pues un poco preocupante como es el mundo sanitario, bueno, son factores que ayudan a desencadenar. Yo no entiendo por qué no se denuncia. Sí. Bueno, quiero decir, Sí, hay muchos muy que no se poco. denuncian. Solo se denuncia uno de cada 3. Pero Hay 27% son datos que, Sí. que no se denuncian. En ¿Por qué torno- no? ¿Y por qué no? A ver, porque primero te metes, hasta la fecha no había una regulación específica para este tipo de actos, con lo cual te metías en un procedimiento ordinario como una agresión cualquiera entre dos ciudadanos en la calle. Y eso te lleva a que cuando te sale la sentencia pasa de año y pico. Sí es verdad que desde la reforma de este año sí está tipificado específicamente en el Código Penal la agresión como atentado, la agresión física o psíquica tanto a docentes como a personal sanitario. Como autoridad pública. Por autoridad, a personal sanitario. En el caso de Basurto, por ejemplo, es un celador. ¿Entraría ahí? Como personal sanitario. Yo no sé si está con... Como en todo ahí habrá lagunas, pero entiendo que debería de ser. Que todo, Debería serlo. cualquier profesional Trabajador en el contexto sanitario. La pregunta que me hago, evidentemente, pues ahora son datos, antes no se conocían todas esas cosas o se ocultaban, ¿no? Pero hay un cambio, yo creo que hay un cambio radical desde hace varios años. Y no quiero entrar en una valoración ni filosófica, pero sí que creo que no quiero comparar, pero es cierto, el respeto. Hay esos valores que teníamos. Yo no quiero entrar hace 20, 30 años que Si el eran médico, mejores o peores. el médico era amén a todo lo que Es decía, verdad. el cura en Es este verdad. país y la Guardia Civil no vamos a hablar. Quiero decir que no pero hemos pasado al otro extremo, en la cual creemos que tenemos nuestros derechos, pero más derechos que nadie. Que nuestros derechos hay que defenderlos a capa y espada ante el médico, ante no sé qué, no sé cuándo. Yo creo que ahí es donde algunos pierden los papeles. Se ha perdido el con respeto, esa Marc. reflexión hay que hacer. Yo desde mi punto de vista profesional sí que encontramos a lo largo de los años que ha podido haber un cambio que ha pasado de, por ejemplo, en el contexto de trabajar problemas en psicoterapia familiares, hemos pasado de problemas por el autoritarismo de los padres a la sobreprotección. Hoy en día sí, la mayoría de los casos que se trabajan en familia van a tener que ver más con problemas de sobreprotección y falta de límites que con ese autoritarismo, que también obviamente sigue habiendo, pero en general sí que hay un porcentaje mayor de sobreprotección. Se da en la escuela, se da en las familias, se da en los centros sanitarios, se da en muchos sitios. Marc, gracias por estar aquí con nosotros. Son las 6:10, nos vamos a ir a Deusto de nuevo en la actualidad.